Desde la vista del suxifoideo, desde la ventana suxifoidea para visualizar la vena cava inferior, si yo desde esta adquisición procedo a mover la cola del transductor hacia la derecha del paciente, voy a comenzar a insonar las estructuras cardíacas, generando cortes transversales al eje mayor del corazón, es decir, que a nivel suxifoideo voy a obtener una ventana como se obtiene a nivel del paraesternal eje corto, es decir, cortes transversales de los grandes vasos y del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo en segmentos basales, medios y apicales. Mientras más incline la cola del transductor, voy a generar cortes transversales en estructuras más caudales, la punta. Mientras menos incline la sonda del transductor, voy a insonar estructuras más proximales o cefálicas como la válvula mitral, los músculos papilares y por último, lo más proximal o cefálico, los grandes vasos. Acá lo que se ve es una ventana suxifoidea, eje corto, donde lo que voy a observar es válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, tronco de la arteria pulmonar y sus respectivas ramas derecha e izquierda. Esta imagen presenta como utilidad la posibilidad de delimitar el borde del tracto de salida del ventrículo derecho y estimar el diámetro, y así medir la integral velocidad-tiempo en el tracto de salida y estimar el volumen sistólico del ventrículo derecho. También obtengo un corte de la válvula aórtica, como lo tenía a nivel paraesternal eje corto. Acá como se ve. Y por último, lo más posterior es la aurícula izquierda, y acá se ve parte del septo interauricular. Comienzo a movilizar la cola del transductor hacia la derecha del paciente y voy a empezar a insonar estructuras más distales como los músculos papilares, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y la estructura más distal, el ápex del ventrículo izquierdo. De esta manera, a través de la ventana suxifoidea en pacientes donde presentan una mala ventana transtorácica, como por ejemplo los pacientes EPOC o con altos niveles de PIP que generan descensos del corazón, puedo obtener una valoración global del corazón a través de la vista suxifoidea. Aquí lo que visualizamos en la ventana suxifoidea de vena cava inferior es lo más proximal, el parénquima hepático. A la izquierda de la pantalla, es decir, que con la marca del cursor que estaba dirigido hacia arriba, es decir, que esto corresponde a estructuras más cefálicas, vemos la aurícula derecha, la vena cava inferior desembocando en la aurícula derecha y la vena suprahepática desembocando en la vena cava inferior. Es importante en esta ventana saber diferenciar el vaso adyacente que se encuentra en la vena cava inferior, el cual es la arteria aorta descendente. Si movilizamos la cola del transductor hacia la derecha del paciente, vamos a sonar estructuras que están desplazadas de la izquierda del eje central, por lo cual vemos acá una estructura oblicua que presenta pulso, la cual corresponde a la aorta abdominal. Si nuevamente queremos insonar estructuras del eje central del paciente hacia la derecha, movemos la cola del transductor hacia la izquierda del paciente y nuevamente se visualiza la vena cava inferior, que aparte de no presentar pulso, lo que podemos diferenciarla de la aorta descendente es que vemos la desembocadura de la vena suprahepática y la desembocadura de la propia vena cava inferior en la aurícula derecha. Un parámetro de utilidad clínica es valorar la variación de la vena cava inferior con la respiración. Para eso obtenemos la imagen de la vena cava inferior en modo bidimensional, en modo 2 dimensiones,
colocamos el cursor por detrás de la desembocadura de la vena hepática, es importante realizar un corte a 90 grados con el cursor del eje mayor de la vena cava inferior y procedemos a aplicar modo M. Y acá lo que podemos ver es la variación en el modo M de la dimensión de la vena cava inferior con respecto al ciclo ventilatorio. Es importante valorar que en condiciones de ventilación mecánica hablamos en ventilación mecánica controlada, que el paciente no presenta esfuerzo inspiratorio, hablamos de índice de distensibilidad, es decir, que con la inspiración disminuye el retorno venoso y la vena cava se distiende, y en presencia de ventilación espontánea, sea bajo ventilación mecánica asistida con esfuerzo inspiratorio, hablamos de índice de colapsabilidad, o en pacientes ventilando espontáneamente al aire hablamos de colapsabilidad. Una consideración importante es que el diámetro de la vena cava inferior y su variación con el ciclo ventilatorio en pacientes bajo asistencia respiratoria mecánica, independientemente de que estén bajo condiciones controladas, asistidas o en modalidad espontánea, no presenta correlación para estimar la presión venosa central, por lo cual no debe utilizarse como un parámetro estimativo de la presión venosa central. Una vez realizado la medida en modo M, procedemos a medir la variación de la vena cava inferior con la respiración. En este caso, el paciente está bajo ventilación mecánica asistida, es decir, que la paciente posee esfuerzo inspiratorio, por lo cual observamos con el cursor que aquí es la expiración y aquí la paciente realiza un esfuerzo inspiratorio bajo ventilación mecánica asistida y se observa una disminución del diámetro de la vena cava inferior, por lo cual en este caso sí hablamos de índice de colapsabilidad porque no está bajo ventilación controlada. Procedemos a medir, definimos los diámetros inspiratorios y expiratorios. Diámetro expiratorio desde borde a borde, de cara interna de borde a cara interna de borde de la vena cava inferior. Y procedemos a medir de borde interno a borde interno la dimensión de la vena cava inferior durante la inspiración. Y ahí obtenemos las medidas del diámetro expiratorio e inspiratorio, que en este caso habría que aplicar el índice de colapsabilidad. Para finalizar la vista subsifoidea, lo que se hace es mover la marca del transductor en un sentido horizontal con la marca a la izquierda del lado del paciente, bajando la cola del transductor. De esta manera lo que voy a generar es un corte coronal del corazón como lo tenía la vista apical de 4 cámaras, pero desde la pared del ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Es decir, que no voy a obtener una vista apical con un corte coronal desde el ápex, sino que en este caso lo voy a hacer un corte coronal, pero desde la pared libre del ventrículo derecho. De esta forma evaluamos el ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esta ventana es útil para valorar sobre todo la presencia de derrame pericárdico en la pared libre del ventrículo derecho y valorar su repercusión. Aurícula derecha, también lo mismo, valorar la presencia de derrame pericárdico y su repercusión sobre las cavidades derechas, como también la valoración de comunicaciones interauriculares mediante la valoración mediante Doppler color. Y obviamente también obtenemos una valoración de la contractilidad en las cámaras que se enzonan el ventrículo derecho y la pared lateral y septal del ventrículo izquierdo.